¿Qué tal amigos de Umesit Radio? Estamos en tu programa Cátedra, un programa especial el día de hoy. Vamos a abordar sobre lo que viene siendo el cuarto seminario del peritaje privado, pues desde la perspectiva de la defensa. Hoy me acompaña el licenciado Adif García, el licenciado Mario Bradway, el licenciado Ronald Horle y nuestro querido coordinador Ogami Rivera. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy buenas tardes a todos mis queridos oyentes y estudiantes de esta prestigiosa universidad. Y con el afán de seguir compartiendo los conocimientos que estamos en la tarde de hoy, todo este grupo de profesionales. Licenciado Adif, licenciado Ronald, licenciado Ronald, díganos. Sí, muy buenas tardes, muy honrado de compartir con este selecto grupo de profesionales sobre los conocimientos que podamos en un momento dado tener para ofrecer al estudiantado y al resto de las personas que participan en esta programación. Licenciado Adif, cuéntenos usted por allá cómo se encuentra. Muy bien, gracias a Dios. Como hago eco de las palabras de los colegas que me han precedido, muy contento de compartir con ustedes una vez más y definitivamente que aprovechar las oportunidades que se tienen para poder conocimiento de lo que brindar, de lo poco que podamos saber. Claro que sí. Profesor Ogami, cuéntenos usted. Bueno, Lynn, bastante bien, gracias a Dios, con este nuevo día y con un programa especial sobre lo que es el cuarto seminario del peritaje forense desde la perspectiva de la defensa, que gracias a Dios también hemos podido realizarlo ya por 4 años consecutivos, una iniciativa que tuvo su génesis con un proyecto que trabajamos junto al profesor Albano, que es uno de los participantes dentro de ese evento casi que de 4 años, si no me equivoco. Y bueno, que hemos venido dándole continuidad con diferentes expositores y que precisamente el profesor Bradway ha sido ya reiterado en estos eventos. El doctor Ronald Horle también ha sido participante ya con anterioridad. Y el licenciado Adif García haciendo su debut en esta temporada del cuarto seminario del peritaje desde la perspectiva de la defensa. Profesor, cátedra viene fuerte, que ni el coronavirus puede, o sea, el seminario va porque va primero Dios. No, que vaya, vamos por la tercera, hoy tenemos la tercera sesión, así que, y precisamente tenemos la casualidad que en la primera estuvo el profesor Mario, la segunda el profesor Horle, y en la sesión de hoy va a estar el profesor Adif García explicando un poquito de su enfoque como fiscal adjunto de la Procuraduría General de la Nación, el enfoque de la parte de la investigación. Así que sin más preámbulo, ya recientemente tuvimos al doctor Bradway y al doctor Horle. Nuestra primera etapa siempre es conociendo al invitado, nada más que un breve resumen de los dos, y el profesor Adif, como usted se está estrenando en cátedra, después nos dirá su perfil profesional, académico y curricular. Don Bradway. Bien, por ahora todo excelente y estamos viendo que estas son las nuevas tendencias ahora a las cuales no nos vamos a poder desvincular. Ya ese es un boom, ahora todo el mundo quiere salir en pantalla, todo el mundo quiere estar hablando y empieza ya, todo el mundo está haciendo todos los ejercicios prácticos para tener más banda de ancho de banda para poder estar bien conectado, porque eso es lo que le preocupa a la nueva generación ahora. Y es importante todos esos detalles. Y aquí vemos que ya se incorporó el excelentísimo profesor. Está bien, yo te llamo ahora, doctor. Está bien. Sí, aquí. Buenas, señores. Buenas, disculpen la demora. No se preocupe, profesor. Ya habíamos empezado, pero estábamos esperándolo. No se preocupe. Continúe, profesor Mario, ¿qué nos decía? Sí, y todo detalle importante. Estamos bien ahora. Cuando uno hace este panel de expertos para hacer los comentarios didácticos, son para mejorar lo que es la profesión, ya sea la parte de derecho o la parte criminalística.
porque hay mucha, en la criminalística encierra muchos elementos. En la parte del derecho, muchos elementos son factores que uno tiene, y ese verbo donde ellos convergen, hacen que las autoridades de investigación, las autoridades que brindan la justicia, puedan llegar a un buen veredicto, ya sea en favor de un imputado o en favor de una querella. Por eso que la parte primordial, cuando estos dos elementos se convergen, la parte del derecho y la parte de la criminalística, eso es un factor que no se van a poder desvincular nunca para la nueva generación. Importante. No, definitivamente es así, don Bradway. El doctor Hurley, le cedemos la palabra. Sí, definitivamente que tenemos que estar a la vanguardia tecnológica de las investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito especial del campo penal, que implica necesariamente que se tenga que trabajar armoniosamente tanto la parte de medicina forense con la parte de criminalística y la parte investigadora del Ministerio Público y la defensa, porque hay una participación en la cual todos tienen conjuntamente igualdad en las partes en el proceso y no se puede desvincular uno del transcurso de la investigación y el modo en la cual uno puede participar. Ahora, todas estas participaciones son de carácter científico, de manera que se tienen que someter a unas reglas de calidad en cuanto a sus exposiciones y sus investigaciones. Claro que sí. Aporte de don Hurley. Ahora sí, profesor Adit, usted que está haciendo el estreno aquí dentro de Cátedra, si se presenta para el público, que lo conozcan nuestros oyentes, su perfil académico y profesional. Y la misma pregunta, en cuanto termina, le dirigimos al doctor Alberte, que también está haciendo debut hoy en el programa de Cátedra. Profesor Adit, quedamos con usted primero. Sí, ¿qué tal? Bueno, saludos nuevamente a todos. Solamente una corrección, sería la segunda vez que estoy en el programa de Sí. Pero bueno, de todos modos, para los que aún no nos conocen, pues mi nombre es Edgar Adit García Vargas, pues me desempeño actualmente como fiscal adjunto de la Procuraduría General de la Nación, específicamente en la Subsecretaría General, esto es en el Ministerio Público. Nuestra labor de instrucción e investigación penal pues se circunscribe a temas netamente de competencia por razón de la labor que desempeña el despacho en el que me encuentro. Es decir, que solamente vemos casos de delitos presuntamente cometidos por funcionarios que tengan mando y jurisdicción a nivel nacional o en 2 o más provincias. Específicamente son los que le corresponde al Procurador General de la Nación su investigación. Podemos estar hablando de ministros, viceministros, magistrados de tribunales superiores, embajadores, cónsules, el Contralor General de la República, funcionarios de esta categoría, ¿no? Entonces, directores de autoridades autónomas y semiautónomas en general. Y bueno, para acordar un poquito del asunto, pues no me extiendo más en eso. Y bueno, mi especialidad definitivamente que es el derecho penal. Y aprovechando el momento, pues definitivamente el seminario que se nos ha convocado es de suma importancia la mezcla de estas dos ramas del derecho, como bien lo señalaron el doctor Bradway y el doctor Hurley, que la criminalística por una parte y los abogados y los fiscales en general por la otra, pues es una colaboración mutua que el sistema siempre va a llevar de manera muy colaborativa. Así que uno depende del otro prácticamente, y la investigación no tuviera éxito si ambas partes no coadyuvan de tal manera que exista una fluidez de la investigación y pues eventualmente acreditar tanto el binomio objetivo y subjetivo que se le llama, tanto el delito como la vinculación de alguien. Y sin los peritos, pues tanto el Ministerio Público como los abogados particulares en muchas de las ocasiones no pudieran acreditar parte de estos hechos.
Excelente aporte, profesor Adib. Le cedemos la palabra entonces al profesor Alberte para que se presente. Mi disculpa, profesor Adib, ciertamente estuvo y recientemente en el programa Cátedra. Ando distraído, pero ahora sí le cedemos la palabra al profesor Alberte, que sí se está estrenando hoy, después de que lo hemos buscado en reiteradas ocasiones. Hoy contamos al fin con la presencia del honorable Jaime Alberte. Cuéntenos, profe. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos, al grupo de panelistas excelentes que hay. Mi nombre es Jaime Alberte, para los que no me conocen. No tengo mucho tiempo en el campo de la investigación, puede ser unos 35 años, ¿verdad? Vengo de la fila de la Policía Nacional, ahora estoy en el área privada y seguimos avanzando. Este es un mundo de conocimiento, explorar todavía. Uno nunca deja de aprender, que es lo más importante, y debe tratar de continuar pues en ese aprendizaje constante, ¿verdad? Y aquí estamos para también compartir esos conocimientos, que es lo más importante. Como decía un colega anoche, viene el grupo de los X-Men, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, no llevarte los conocimientos, sino que compartirlo y que estos muchachos de ahora se vayan formando en ese ámbito de investigación y se vayan formando también en el ámbito del derecho. ¿Por qué no? Esta carrera es bonita y bastante amplia para todos. Bueno, solamente hay que hacerla de buena forma y en eso estamos en la formación. Don Alberte, como oficialmente es el novato entre todos los panelistas del día de hoy, me quedo con usted para la siguiente pregunta que tenemos en relación ya concretamente a lo que es el seminario y las experiencias de este tipo de actividades de extensión. La pregunta es ya más que todo en el sentido del concepto mismo del seminario, cuarto seminario del peritaje forense desde la perspectiva de la defensa. ¿Qué importancia tiene este eje temático para los diferentes estudiantes, tanto de criminalística y hay estudiantes de derecho en ese curso también, profe? Bien, el perito de la parte de la defensa, el particular, que como lo conocemos de antemano, ¿verdad? El perito particular, tiene mucha importancia. Nosotros volvemos en diferentes ocasiones a los lugares donde se suscitan siniestros viales, cualquier tipo de hecho, y encontramos muchas veces y en muchas ocasiones, ¿verdad?, elementos indiciarios que no han sido incorporados en la primera etapa. O sea, que el perito llega primero del despacho o la unidad de policía, llega al área y como no hay víctimas, el ciudadano pasa al hospital y entonces el policía, por eso que vemos que el policía llega y es como primer interviniente y es el que ejecuta la investigación en los hechos viales. Pero nosotros llegamos al sitio y encontramos elementos que por X o Y razón no fueron vistos por el que inicia la investigación, y nosotros con vistas fotográficas, incluso testigos que han tomado vistas fotográficas de los lugares, lo hemos ubicado, se han incorporado posteriormente todos esos elementos, ¿verdad? Y hemos ayudado así a esclarecer o buscar esa verdad histórica de lo que allí ocurrió. Y esa es la parte interesante de todo esto, cómo buscamos y el letrado ingresa, ¿verdad?, esa información dentro del expediente. Entonces es la parte de el tiempo también, el tiempo, que muy poco tiempo a veces tienen los señores peritos que inician las investigaciones. Tienen un caso por resolver o por levantar, pero están esperando lo otro, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. Entonces, a veces no acompañan muy bien también lo que es el clima. Nuestro país llueve mucho para los tiempos de invierno y eso son investigaciones muy apresuradas. Y la normativa que nos dice que hay que volver al sitio de ocurrencia, pero no sucede en la mayoría de los casos. Ya ellos de ese caso y continúan su vida. Excelente el aporte del profesor Alberte. Ahora le cedemos la palabra al profesor Bradway, precisamente en la misma línea, ¿no? Ya hemos visto cuál es el norte del seminario que estamos realizando esta semana, intensivo de 16 horas, desde el día lunes hasta el día jueves, con diferentes temáticas.
Pero sobre todo lo invito en esta parte, profesor Bradway, a que invite, valga la redundancia, al público, tanto a los estudiantes como ya a los profesionales, tanto de criminalística y de derecho, a este tipo de actividades académicas, que se incursionen siempre en las diferentes actividades que la universidad tiene de extensión. Profe, le cedemos la palabra. Bien, como todos estos elementos son sumamente importantes, estos tipos de eventos, ¿qué hacen? Nutren e ilustran y hacen la sinergia de informaciones múltiples, porque como se trata de un grupo diverso de profesionales en diferentes áreas, eso puede agarrar ¿qué? Ilustrar al nuevo, a los que participan, toda esa temática que pueden utilizar para poder desenvolverse en la parte privada como parte de la defensa. Porque ¿qué resulta? A veces solamente estamos viendo una línea, la línea del Ministerio Público, pero afuera hay otra línea. Y en la parte del derecho los procesos son claritos. Hay 3 elementos que son igualdad en la parte del debido proceso y el principio de la legalidad. Y mientras el perito en la parte externa, o sea, la defensa o perito particular, se marque dentro de esos protocolos, de esos procedimientos, pueden ejercerse tranquilamente en la esfera privada. Y eso ayuda a esclarecer los hechos. Son elementos que usted va, una vez que usted retorna al lugar de los hechos, usted puede, dentro del plazo de la investigación, que estamos hablando del debido proceso igual de las partes, ambas partes tienen esa ponderancia, tanto el perito del Ministerio Público que se designa para hacer la investigación, como el perito privado designado por las partes. Y estos tipos de eventos son los que ayudan a fortalecer, a darle las luces, darle la guía a esos nuevos profesionales que vean que existe una amplia plaza de trabajo externamente si agarran y saben desarrollar todos estos componentes, todos estos elementos y aprovechan cada uno de los eventos que se están realizando aquí en la universidad, que sirven como base fundamental para que vayan haciendo su bitácora y en base a esa bitácora pueden ejercer su profesión tranquilamente. Buen aporte, profesor Bradway. Ya entrando un poquito a nuestro siguiente segmento, hablando un poquito más profundo de lo que es el tema de la criminalística como tal, hablando de criminalística, le cedemos la palabra al profesor Adil, pero sobre todo para que nos ponga en contexto, porque la operatividad de la criminalística en muchas ocasiones, o en su mayoría, tiene oportunidad dentro de lo que es la investigación criminal, donde el líder de la investigación probablemente y por mandato de ley es la Fiscalía. ¿En qué consiste esta etapa de investigación? ¿Cuál es el objetivo de la misma, profesor Adil? Bueno, con base a la pregunta que me formula, definitivamente que la finalidad de la investigación es, si hablamos teóricamente de la justicia, buscar y administrar justicia. Si hablamos prácticamente, bueno, será objetivamente hablando, conforme a lo que dicta el Código Procesal Penal, la investigación debe realizarse de manera objetiva, es decir, incorporar elementos de convicción que dentro de la carpeta que demuestren no solo la acreditación del hecho punible, sino también la vinculación de la persona y adicional lo que sirva o le beneficie al indiciado. Es decir, objetivamente hablando, el fiscal debe incorporar lo que beneficie o lo que perjudique para cualquiera de las partes, porque la investigación es independiente a las intenciones de cada uno de los intervinientes. A lo mejor en la defensa que interviene, el norte de la defensa será que su representado no quede sometido a una sanción. Bueno, definitivamente que mi norte como fiscal es verificar si en efecto existe un delito y si de existirlo, quién lo cometió. Dentro de esta dinámica de acreditación del binomio subjetivo y objetivo del delito, pues definitivamente que la participación de los criminalistas en general, como bien lo dice, la mayoría de las veces los peritos se ven más inclinados a participar en investigaciones penales debido a las
a las especializaciones que lo mismo se enfocan, la colaboración activa de estas figuras, de estas partes procesales, pues se da en el contexto del mando de la investigación por parte del fiscal. Como bien lo mencionaste, la batuta de la investigación pues lo tiene el fiscal, y el perito pues ingresa dentro de esta investigación a solicitud de o a solicitud de las otras partes, como bien lo mencionaba también el doctor Bradway, en la eventualidad de ser un peritaje particular, pues la defensa también, en igualdad de armas, tiene la posibilidad de designar a sus propios peritos, y pues también bajo los criterios de objetividad, este perito debe desarrollar su experticia, y como lo que siempre me ha gustado destacar de estos peritos particulares es que la característica principal de esto debe ser esa misma, la objetividad. No necesariamente quien los contrata, no necesariamente su experticia debe beneficiar a quien los contrata. Recuerdo una vez que conversaba con el perito Bradway, el doctor Bradway, y yo le preguntaba, ¿cómo usted hace para decirle a su cliente que su peritaje no lo va a beneficiar? Y él me dice, bueno, o sea, yo hago mi trabajo objetivamente, y él decide si continúa con mi servicio con base a mi conclusión. Yo de todos modos hice una investigación, hice un análisis, llegué a una conclusión en base a mi método científico. Y entonces yo quedé satisfecho con esa respuesta, porque definitivamente me demuestra que por lo menos aquí en Panamá existen peritos de manera profesional que se dedican a objetivamente dar una opinión. Y no es como lo que en algún momento pues algunos compañeros o algunos otros profesionales del derecho dirán, que el perito yo lo pagué, el perito me va a beneficiar a mí. No, pues indudablemente existirán algunos, como todo en esta vida no es perfecto, pero tengo la satisfacción de saber que no todos son así. No, perfecto, profe, el aporte, y de verdad que me gustó mucho la conclusión que realizó, porque yo siempre hago énfasis sobre el tema ético y la objetividad que debe tener un perito al momento de realizar su trabajo, y no solo el perito, todas las partes dentro del proceso penal deben mostrar una buena fe, una lealtad al proceso y comportarse a la altura del requerimiento de una investigación criminal. Y bueno, como mencioné, esto incluye tanto al fiscal como a los peritos, como a la defensa, como a los peritos particulares, como los institutos de medicina legal y ciencias forenses, a todos los involucrados, porque es extensivo inclusive hasta los miembros de la Policía Nacional, de IJ, y ahí nos vamos en el gusto con la probidad que debe mantener cada uno de estas personas que de una u otra forma intervienen dentro de lo que es el proceso penal. Pero en cierta medida, profesor Adil, lo he medio castigado porque lo tengo rodeado de personajes que participan en beneficio de la defensa, pero tranquilo, esto es lo bonito del derecho. Una de las bellezas que tiene el derecho es que nos podemos sentar en una sola mesa y debatir nuestros conocimientos, nuestros aportes, sin que ninguno incurra en violencia contra ninguno. Así que ahí ya estamos bien, sobre todo un programa académico, 100% académico. Y en ese sentido, el doctor Hurley le cedo para que vaya activando micrófono. Ha tenido participación en el seminario como médico, como profesional de la medicina, pero en efecto es un abogado defensor, para tener una perspectiva de lo que es la defensa dentro de la investigación criminal. ¿Cuál sería el rol de un abogado defensor, doctor Julio? Sí, buena. Le diré que la intervención de la parte de los abogados en materia de defensa en un proceso penal realmente sigue teniendo las mismas pautas direccionales que puede tener el agente instructor o que puedan tener los peritos que actúan en el campo de la criminalística, o el médico forense que actúa dentro del proceso en caso de que tratase de un homicidio o lesionado. Estas observaciones, su intervención se fundamenta realmente en el derecho a la defensa que tiene toda persona
ya sea imputado o víctima, tiene derecho a una representación judicial y a su vez tiene que coadyuvar con el agente instructor en la investigación, aportando en igualdad de partes, en lo que sea posible, todos los elementos que hay ahí. Realmente uno no puede desligarse del hecho de la vinculación que uno pueda sentir en un momento dado en calidad de defensor o en calidad de representante de la vindicta pública o cualquier otra naturaleza que pueda uno tener dentro de un proceso. Sin embargo, hay algunas reglas que son universales de la forma en que uno tenga que actuar dentro de estos procesos. Por ejemplo, en la materia, en los objetivos de las participaciones prácticamente son iguales. Por ejemplo, en la criminalística, que es investigar de manera técnica y demostración científica de la existencia de un hecho punible, que también lo tiene el Ministerio Público y también lo tiene el que representa al imputado y también lo tiene quien representa a la víctima. Sin embargo, ya vemos que todos tienen el mismo objetivo: aportar las evidencias para la identificación de la víctima o de los infractores. Según las partes, ellos cada uno van a participar en esa aportación y después establecer los elementos de la situación delictuosa y a partir de ello la reconstrucción de los hechos. Entonces, si nosotros tenemos esos principios rigiendo la criminalística, rigiendo la defensa, rigiendo la investigación por parte del Ministerio Público, no podemos desviarnos del método científico. Y el método científico le va a hablar de que por dónde se empieza, por la observación. ¿Para qué? Para identificar la identificación del problema. Y una vez que uno tenga esos hechos ya identificados, ya entonces uno elabora una hipótesis que puede ser distinta a una de la otra, pero una hipótesis que le va a decir a uno cuál puede ser la probable o la posible teoría del caso. De ahí entonces nos vamos a la experimentación para comprobar si las hipótesis son ciertas o no. Claro que eso va a ser en concordancia con lo que se aportan las otras esferas, como la medicina legal y los aspectos de la investigación criminalística, que no pueden apartarse tampoco de las cosas. Se tiene que basar en hechos reales. Por ahí debemos empezar. No podemos crear hechos que no estén fundamentados, que sean verificables. Todos estos indicios, estos rastros, indicios que se encuentran son debidamente identificados planimétricamente, fotográficamente, inclusive la ubicación donde se encuentran y si se requiere utilizar métrica para identificarlos y fotografiarlos, eso se lleva a cabo y son sometidos entonces a la cadena de custodia, que es la que va a garantizar que la evidencia en ese momento, la evidencia sea conservada y estas pruebas se pueden repetir las veces que sean. No se va a alterar. Inclusive un perito u otro perito privado o uno de la institución de las ciencias forenses realizan la misma prueba, los resultados deben ser los mismos. Si la llevan a cabo de manera científica, objetiva, imparcial, técnicamente y de manera con probidad, no tiene por qué variar. Y eso no se pueden cambiar los resultados, pero lo único que tenemos que someternos al patrón. Por ejemplo, si hacen una prueba para determinar un ADN, lo hace
y lo comprueba, entonces lo hace departamento de genética, y después el perito particular quiere verificar y repite la prueba, no le va a dar distinto. Eso no va a cambiar. Esas pruebas son de carácter permanente, duraderas. Y eso es el kit del asunto, es que todos hagamos lo que tenemos que hacer de manera científica, objetiva, imparcial. Si nosotros lo hacemos así, el Ministerio Público siente que no hay una causal o una teoría de caso fuertemente para producir un efecto sancionador sobre el posible infractor, igual la defensa también va a decir, yo estoy defendiendo a mi cliente. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Uno puede encontrar que su cliente puede tener una responsabilidad en un momento dado, y uno lo que trata de demostrar la accidentabilidad o una acción culposa, pero trata de ver de qué manera se puede probar que no hubo un dolo para pensar en la máxima sanción que se le pueda imponer, porque puede tener soluciones de otras vías. De manera que es un aspecto muy complejo, pero que la misma complejidad obliga a que todo lo que participemos en estos hechos tengamos que recurrir al método científico de la observación, la identificación del problema, la hipótesis, la experimentación para comprobar los hechos y la evidencia para llegar a una conclusión científica que sea uniforme, porque no debe ser disparatada, sino que se debe poder sustentar por cualquiera de las partes. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha venido realizando doctor Guthrie, y sobre todo valorando que estamos ante una experticia científica, como siempre dice el doctor Bradway, técnico científico, los procesos que aplica o que debe aplicar un perito en criminalística. Pero en este sentido, normalmente entramos ya del cuarto seminario, el peritaje forense, y hablamos del perito, pero también nos visita mucho a cátedra personas que realmente no están versadas dentro de la materia, para poder conceptualizar qué es un perito, doctor Bradway, cómo usted lo podría definir en forma que pueda comprender el público en general. Bien, cuando vamos a la definición de la figura del perito, se establece que la persona que tiene conocimiento, un arte o profesión o una experticia, que es el especialista, es el que va a ser el auxiliar, el técnico. El abogado conoce la parte procesal, el perito el especialista, tiene que conocer toda la metodología, procedimientos como experto. El Código Judicial establece lo mismo, la definición del perito, experto en la materia en la cual va a versar la experticia. Una vez que usted cumpla con esos parámetros, ya vamos viendo que usted puede tranquilamente ejercer. Si la materia está regulada, tendrá que presentar su respectiva idoneidad. Si la materia no está regulada, solamente conocimiento del arte o la materia en la cual va a versar la experticia. Y aquí, aunando con lo que estableció mi antecesor, el doctor, ¿qué pasa? Él habló del método científico, pero el criminalístico tiene que adoptar ambos, el método científico y los principios científicos de la criminalística, que eso no se puede desvincular de ninguna manera. El criminalístico en propiedad, cuando llega a la escena, tiene que aplicar el principio de luz, tiene que aplicar el principio de la producción, el principio de intercambio para que haya relación del hecho con la víctima o el victimario, son un elemento, el principio de la correspondencia de características, porque todo elemento que hay en la escena tiene que cumplir bajo esos parámetros. Y el otro importante, el hecho se dio hoy. ¿Qué otro principio se va a practicar? El principio de la recreación, el principio de la reconstrucción del hecho. Por eso que esos principios nunca el criminalístico se puede vincular de ellos. El principio de la probabilidad. Si se pudo dar el hecho o no se pudo dar el hecho. Eso es lo que va, la base fundamental. Cuando usted sigue ese protocolo y empieza con el último principio, que es el principio de la certeza.
Cuando usted llega a eso, porque ya usted ha pasado por todos los procedimientos técnicos científicos, utilizando el criterio científico, método científico y el principio científico de la criminalística, usted le lleva como perito privado, ampliándole todos esos conocimientos para que el juzgador pueda establecer su respectiva teoría de su caso. Y al establecer su teoría del caso, ¿quién es que va a sustentar eso? El perito designado, ya sea si el perito por parte del Instituto de Medicina Legal, o sea por el perito privado, es el técnico donde él puede, con estos conocimientos, para eso son todos los detalles de estos tipos de seminarios que se están brindando, para que cada participante pueda tener el norte hacia dónde se debe dirigir. Estaba hablando sin micrófono yo. Doctor, en relación al tema que mencionó del mismo seminario en sí, un breve pantallazo de lo que usted estuvo abordando. Si no me equivoco, con usted tuvimos la apertura del seminario. Brevemente, ¿en qué consiste eso de la fotografía criminal desde la perspectiva de la defensa, don Bravo? Bien, la fotografía criminal de la parte de la defensa es un elemento importante. Todo hecho punible, todo hecho, cuando llega la noticia criminal y aborda el equipo de criminalística, el primero que va a empezar su función es el fotógrafo forense. Es el que se va a encargar de hacer todas esas fiaciones de esos indicios que una vez que se fían van a convertirse en evidencia. Esa evidencia fotográfica son las que al final van a ser trasladadas ante el jugador, donde tú le puedes demostrar, y ahí donde empieza el principio a funcionar, uno de los principios. Una vez que usted hizo esas fiaciones para parte de la defensa, de repente el Instituto de Criminalística no hizo la fiación en el plano correcto y en el ángulo correcto, pero el perito privado sí lo hizo, captando la mayor cantidad de información de esa misma escena. Y cuando hubieron detalles que no se tomaron en la parte del ministerio, pero en la parte privada sí. ¿Qué pasó? Retornaron nuevamente al lugar de los hechos, hicieron todas las investigaciones dentro del marco de la legalidad, dentro de las designaciones como perito privado, y eso es la importancia de la fotografía por eso. Es un elemento imprescindible que no puede fallar en ningún tipo de investigación. Fotografía es el eje central de la investigación. Hagámoslo ver. ¿Cómo tú vas a demostrar la evidencia? ¿Cómo va a demostrar la evidencia que usted hizo un protocolo electrónico por las fiaciones fotográficas? ¿Cómo usted va a determinar que ese fue el lugar de los hechos? Por las fiaciones fotográficas. ¿Cómo usted va a determinar las lesiones que sufrieron los involucrados? Por la fotografía, por las fiaciones fotográficas. Un documento, ¿cómo usted va a ver si es falso o es original? Con las fiaciones fotográficas usted puede hacer todas esas comparaciones. En balística se utiliza para ver si las municiones son correctas, para ver los casquillos, para todos esos elementos. Las fotografías son el ámbito importante en las investigaciones criminales. Excelente, profesor Bravo. Le hacemos entonces el comentario al profesor Alberte en relación a la temática que estuvo cubriendo en cuanto a la perspectiva de la cientología forense, pero vamos a poner esa óptica desde una parte práctica, digamos, profe, para los estudiantes que algún día quizás sean peritos particulares y les toque un hecho de tránsito. ¿Qué cosas ellos tienen que darle prioridad al momento de abordar una conversación con el abogado que los contrata para el peritaje? ¿Qué elementos son dignos de destacar? Se sabe que todo es importante, ¿no? Pero debe haber algunos elementos que él debe plantear inicialmente. Doctor Alberte, cuéntame. Bien, siempre he dicho que en una investigación y entrega de un informe son dos verdades que van a existir. Y la mía siempre tengo que la del otro perito, partiendo de allí. ¿En qué va? Sobre la base de la objetividad, ¿verdad? De los planteamientos de lo que se encuentra en una escena. Al abordar una escena, el perito debe, como dice el profesor Mario, ¿verdad? De una vez proceder con las vistas fotográficas, porque son las que nos van a dar elementos. Ese es el segundo ojo del perito. Lo que en el momento no vemos, ¿verdad? Las vistas fotográficas posteriormente nos van a ayudar a ver ese elemento que pudimos haber pasado por alto en el sitio. Los métodos de búsqueda que se realicen y los principios
que abordan la criminalística no se pueden separar, ¿verdad?, de la parte científica, tal como se ha relacionado. Los accidentes de tránsito, por lo general, el perito de parte jamás llega en el momento del accidente. Nosotros vamos recopilando la información poco a poco, podemos llegar un mes después, pero vamos a encontrar vehículos en talleres que están bajo custodia. Se le va a hacer un examen mecánico a los mismos. Los exámenes mecánicos, ¿en qué consisten? En saber la dirección, proporción de los daños, cómo se ocasionaron los daños, si fue un hecho con un peatón, tomar las alturas de los frontales, ubicar dentro de la carpetilla si el perito inicial marcó huellas de freno para saber así si hubo deflexión en los neumáticos, hubo una inclinación, la transferencia de carga por efecto del frenado y cuál fue la proyección del peatón. Si el mismo vehículo me va a decir a mí si el peatón cruzaba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Porque ese encuentro vehículo-peatón nos dice a nosotros, ¿verdad?, cuál fue la velocidad, hasta dónde llegó el peatón, cómo se proyectó, si es un caso típico o atípico, cumple con todas las fases del atropello. Y eso es muy importante, cómo nosotros vamos a ir desarrollando esa investigación sobre el vehículo. Ahora, lo que me va a revelar la carretera, velocidad, por medio de la señalización, carpeta asfáltica o carpeta de concreto, que va a diferenciar también la frenada entre el firme y cubierta, neumático, carretera. Va a haber una diferencia. Anteriormente veíamos a las unidades de policía que llegaban a las escenas de un hecho vial y medían la presión de aire en los neumáticos, porque está relacionada esa presión de aire en neumático con el proceso de frenado del vehículo, el proceso de detención en ese momento. Y eso ya no se toma. Usted se queda viendo una escena, midieron solamente, se llevaron el vehículo en grúa y listo. Más nada, nadie mide la presión de los neumáticos, ni qué presión tenía el derecho, ni qué tipo de los tipos de neumáticos posteriormente se ve el taller, pero son cosas que uno puede en el sitio ir recopilando toda esa información. Hay gran cantidad de información que nos brinda tanto el vehículo, la vía, que son corroboradas posteriormente con la versión de los conductores. Y uno se da cuenta si el conductor que lo contrató está mintiendo, y uno le dice, ven acá, pero lo que usted me dice no coordina. Usted no me puede contratar a mí para ir a mentir por usted. Y es como dice Mario, mejor lo dejamos así, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con nuestro trabajo. Y así sucesivamente, porque no dejamos de ser objetivos. Bien, magnífico aporte, profe, sobre todo porque hay elementos que quizá el criminalista cuando se desempeña de forma privada quizá no ha logrado comprender en su máxima expresión los elementos que son de mayor digamos, importancia para destacar en el informe o en la experticia que él vaya a realizar, y que mucho menos los abogados conocemos los conceptos o lo que realmente yo necesito de una pericia, en el caso de la pericia en la cual usted estuvo participando en el tema de la accidentología forense. Pero ya para ir cerrando un poquito lo que es el tema del día de hoy, nos vamos a nuestro último bloque, nuestro segmento de secuencia, preguntas puntuales y respuestas quizás lo más resumidas posible. Profesor Adil, le cedemos el primer reto a usted con respecto a la pregunta que vamos a realizar y su rol como fiscal. Puede llegar el momento donde usted tenga que realizar el interrogatorio de un perito de estos particulares. ¿Qué cosas usted buscaría desnudar en ese perito, profesor Adil? Sí, bueno, ¿qué tal? Parto de la premisa de que en teoría el sistema acusatorio está diseñado para que no todo llegue a juicio. Y por eso existen los métodos de resolución de conflictos. En la eventualidad de que ninguno de estos se pueda realizar, llevar a cabo a feliz término, entonces definitivamente que esa investigación va a llegar a un momento, si se llega a acreditar el hecho punible y la posible vinculación de alguien, va a llegar a una etapa va a pasar por etapa de investigación, etapa intermedia y luego la última de juicio, etapa de juicio oral, en la que la dinámica establecida por el Código Procesal Penal
va a radicar en que quien propone la prueba es el primero que interviene en el análisis o la práctica de la misma. Recordemos también que existen diferentes medios de prueba, los testimonios, los peritajes y los documentales. Específicamente en el tema que nos atañe de los peritajes, pues igualmente va a ser esta misma dinámica. Si yo como fiscal lo propuse, yo interrogo en primera parte al perito, luego en la defensa, o si está también la víctima debidamente representada con un abogado como parte querellante, también lo puede interrogar, después la defensa, y luego entonces también entra una etapa de contrainterrogatorio, que ya pueden ser, la etapa de interrogatorio pues son preguntas abiertas. El contrainterrogatorio sería un poco más, un poco de preguntas un poco más guiadas, las denominadas cerradas. Para un parámetro general, y tal vez no adelantando tanto de lo que es el seminario de ahora más tarde, lo primero que yo voy a utilizar o a acreditar más bien de un perito va a ser su capacidad, su experticia, su calidad de profesional. ¿Por qué? Porque lo primero que yo le voy a estar formulando como pregunta es ¿qué especialidad tiene? ¿Y qué estudios sobre esa especialidad ha llevado a cabo para poder tener una credibilidad de ese perito? Lo primero que la defensa o el fiscal con base con el perito de la defensa o en viceversa, pues, el perito contrario, por decirlo de alguna manera más gráfica, la parte siempre va a buscar es desacreditar el profesionalismo o la capacidad educativa que te pueda tener ese perito. Entonces lo primero que yo quiero para mi perito es acreditar que es sumamente profesional en la experticia que se realizó. Entonces yo, la fase inicial de introducción de ese interrogatorio va a ser verificar los estudios y la capacidad que tiene este perito. Luego entonces yo voy a poder preguntar al perito en una segunda fase ya directamente sobre el análisis que llevó a cabo y estudió y llegó a una conclusión. ¿Qué fue lo que realizó? ¿Cómo lo realizó? ¿Por qué lo realizó? ¿Cuáles fueron los aspectos que tocó? Y obviamente, ¿cuál fue la conclusión? Vuelvo y repito, lo primero que se verá es la capacidad profesional de ese perito y luego entonces el fondo de lo que es el análisis que ya realizó, para entonces llegar a una sola conclusión que pues en la etapa de juicio oral el fiscal pues evidentemente va a solicitar es una condena, y pues evidentemente también la defensa pues lo contrario. Igual dinámica será con el perito de la defensa, si es que la defensa aportó un perito particular, preguntarlo, repreguntarlo, finalidad de desacreditar esa conclusión a la que llegó ese perito. Magnífico el aporte, profesor Ali. Y ya para ir culminando, Lynn no lo dice públicamente, pero el programa favorito de ella es Cátedra. Nada más que no le gustan mucho los peritos y los abogados, porque se va a la milla extra. Siempre demora más de la hora. Nuevamente, pero los contenidos son magníficos. Y claro más en que esta sí. ocasión, un programa especial con 4 panelistas de lujo. Así que nos vamos de una vez al periodo de conclusiones. Empezamos la ronda, ya que el profesor Adi estaba. Unas breves conclusiones para el programa del día de hoy, profesor Adi. No, definitivamente que la dinámica de intercambio de opiniones, sobre todo con personas tan profesionales como las que hoy nos encontramos, pues es sumamente positiva. La clase de profesionales que me acompañaron el día de hoy en este programa, pues no tiene discusión. Y precisamente es el binomio de una investigación, por lo menos el área penal, que es lo que yo me desempeño, es el binomio particular en la mayoría de estas investigaciones, ¿no?
obviamente los peritos Bradway y Alberto pues tienen la especialidad de tránsito, que no todo llega a penal, pero muchas de esas sí, cuando existen lesiones personales o fallecidos, ¿no? Entonces, esta dinámica de perito, fiscal, perito, abogado, defensor, pues es una de las más dinámicas que existe dentro de la investigación penal, precisamente porque, y lo mencionó el doctor Hurley, cada parte busca acreditar su teoría del caso. Y con su teoría del caso implica pues la práctica de diligencias tendientes a la acreditación de esa hipótesis que se haya formulado. Así que, pues concluyendo, es sumamente positiva estas iniciativas y definitivamente que productivas en lo académico. Breves conclusiones, profesor Hurley. Sí, definitivamente que tenemos que concluir que el proceso penal en esencia no es más que el desarrollo de lo que establece el artículo 2046, que en su parte medular dice: el hecho punible se comprueba con el examen que se haga por facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, o con deposiciones de los testigos que hayan visto o sepan de otro modo la perpetración del mismo hecho, o con indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional que sirva de formación de convicción al juez. En ese contexto es que todos participan, y ahí en ese sentido es que participan todas las partes con los objetivos de la criminalística, el método científico, los principios, igual cuando participan el forense, que tiene inclusive sus objetivos de determinación de la causa de muerte, de determinación de las lesiones, la determinación de las incapacidades o si puso en peligro la vida. Ese conjunto de acción dinámica que no puede escaparse del ámbito científico. Mientras nosotros participemos estrictamente científico, nosotros no vamos o no debemos tener ningún problema ni para probar la culpabilidad o la responsabilidad penal o para desvincular a una persona. ¿Por qué? Porque la integración del aspecto médico y con lo criminalístico no pueden estar desvinculados. Unos diciendo una cosa y la criminalística señalando otra, que no puede haber relación, la relación causa-efecto. Si uno logra establecer científicamente una relación causa-efecto, el hecho ocurrido y los daños sufridos, nosotros no debemos tener ninguna dificultad. Y de eso se trata el proceso penal realmente, de que todas las partes participen y exploren y lleven a cabo esa dinámica científica de demostrar el hecho. Y si nosotros logramos eso en el contexto del ámbito penal, creo que habremos hecho un avance significativo, sin que nos tengan que poner como grandes artistas de SCI o de esas series telenovelas. Pero la investigación científica es lo que va a ser el norte de dar con la verdad de los hechos. Tremendo aporte, doctor Hurley. Una breve consideración de don Bradway. Bien, por eso que en base, siguiendo esa misma línea de la parte, por eso que esta nueva generación tiene que ir ilustrándose en base a todos esos conceptos. El concepto es sencillo, técnico-científico. Si usted se mantiene bajo esos parámetros como criminalístico, usted va a ayudar a los abogados a manejar la parte del derecho para poder llegar a un elemento de convicción donde desvincula una de las partes. Y es importante todo eso. ¿Qué sucede? Las normas son claras. El perito, el investigador debe investigar que lo favorable y lo desfavorable. Eso como lo sabe la parte del derecho. O sea, porque a veces si usted agarra esa balanza y no la pone de manera normal, no va a poder llegar a una conclusión de manera objetiva.
Por eso que el perito tiene que abrir un paraguas amplio en su proceso de investigación. Si él se mantiene bajo esos lineamientos, usando los principios, la técnica científica, él podrá llegar a usar el método científico. Hay una cuestión en el método científico que no dice ver, dice observar. Porque ver y observar son dos detalles técnicamente diferentes. Porque si usted ve, no va a observar los detalles minuciosos que tiene cada elemento en el área de la criminalística. Usted llegó, vio la puerta, pero usted no observó la puerta, no observó los detalles que había en esa puerta. Usted vio el indicio, pero no lo observó. Y son las partes, las aristas que la nueva generación de profesionales deben tener en cuenta. Bien, don Alberto, no piense que ha sido coincidencia que lo he dejado de último. Ese es el estreno que le damos a los nuevos en el programa. Sí, muy bien, muchas gracias. Bien. Unas breves consideraciones finales, profesor Bravo. Alberto. Si a usted no le gusta leer, se equivocó de profesión. Tan sencillo como eso. El letrado jamás va a dejar de leer, el criminalística, el que está en la rama de la criminalística, mucho menos, porque tenemos que ir actualizándonos en todos los procesos del sistema investigativo. No podemos dejar de lado la lectura. Yo los exhorto a estos muchachos a que ingresen a la vida particular, no tengan miedo, que se profesionalicen en un área, una rama, y el criminalista abarca muchas materias de investigación. El problema es que cuando salimos de la universidad queremos ir para el Ministerio Público, quiero ir a trabajar al gobierno, al Ministerio de Educación, pero en realidad pues no me desenvuelvo como profesional recién graduado, pero no tengo la experiencia. Pero pregunten, el que más pregunta menos se equivoca, y ahí está el profesor Braue, mi persona, que siempre se lo hemos dicho a los estudiantes, hey, donde tengamos que apoyarlo, lo apoyamos. E incluso nosotros sacamos una parte de nuestro tiempo dentro de ese aspecto docente para decirle, hey, la estructura del informe pericial particular es esta. Y cada uno más adelante saca su propio estilo. Pero que no tengan miedo, que hay plazas de trabajo para la criminalística fuera del instituto. Estoy de acuerdo con lo que ha venido manifestando el profesor Alberto, y sobre todo en el sentido de que la rama de la criminalística, si el abogado, yo creo que tiene que ser versátil en diferentes ciencias y áreas del conocimiento, del criminalista más todavía, porque necesita manejar áreas bien técnicas, bien científicas, y prácticamente que al detalle. Por ejemplo, nada más hay que ver el pensum académico y usted va a ver que da toxicología, química general, serología, biología, criminología, derecho penal, derechos humanos, psicología. Entonces, unas áreas del conocimiento súper variadas, bien versátiles, donde evidentemente no las va a dominar al 100%, pero necesita nutrirse de estos conocimientos adicionales. Tal es el caso que en estos días recibía una queja un estudiante que decía, ¿por qué yo necesito conocer de química o las materias generales, educación ambiental, etcétera? Todo conocimiento siempre es fundamental. Y la química, como hemos visto en diferentes talleres, es vital para el desarrollo de un criminalista. Evidentemente no va a ser un químico forense, pero necesita conocer eso al momento de poder desempeñar su rol en un lugar de los hechos. Le cedemos la palabra final a la voz del pueblo. Hoy no tuvo manifestaciones, eso lo cual cuando no estamos en vivo, ¿eh? Cuando es en vivo siempre hay preguntas de la voz del pueblo, pero venga, Lynn, para el cierre. Bueno, de verdad agradecida con todos estos excelentes panelistas, de verdad que desarrollaron muy bien sus abordajes, no solamente desde la parte docente, sino también pues la parte profesional. Creo que, como siempre lo digo, nuestro mayor enemigo es la desinformación, y qué mejor pues al que de repente no le gusta leer tanto. Tenemos ahora los programas de cátedra que de repente te sientas un ratito, escuchas un poco y pues aprendes un poquito más. Entonces, de verdad, y exhortarlo a todos a que continúen con esto de los seminarios, muy importante, cátedra siempre manifestándose. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias y hasta luego.